Seguimos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores, en tele13radio.cl, en todas nuestras plataformas. La última conversación del día, hoy con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría y con Quique Mujica. El tema que nos propone Cristian Valdivieso para este segundo bloque, Enrique, tiene algo de reivindicación regional, o al menos de subrayar la diferencia entre las regiones y la ciudad de Santiago. Sí, siempre he tenido la duda y algunas certezas por haberlo reporteado, que las empresas que campean en regiones, bueno, buena parte de los ejecutivos son de Santiago, buena parte vive en Santiago, claro, asiduamente están yendo y viniendo, y la relación que tienen las comunidades con los de la zona son más bien con los mandos. Las industrias de la zona. Claro, son con los mandos. Por ejemplo, CMPC auspició la instalación de un DUOC en la comuna de Nacimiento. Un DUOC a todo, el de escuela, arquitectura, te morí. Claro, entonces la gente se relaciona más que con la empresa y con esa iniciativa. Y ahí yo creo que la empresa la han pispeado bien de hacer cosas concretas más que discurso, una plaza, una ciclovía. Me acuerdo, la misma CMPC en la zona, a raíz del vapor que sale de la celulosa, que es limpio, promovieron para sacar la leña que ese vapor a través de cañerías se repartiera en las casas y fuera la manera de calefaccionar. Claro, hubo una serie de enredos con las autoridades, porque la CMPC, que la forestal, que los mapuches, que se pueden enojar, todo, entonces no funcionó. Pero digo, ese tipo de relaciones están, y por ende, claro, un buen punto, cómo ven las comunidades, las regiones, a las propias empresas que tienen dentro, porque generalmente las encuestas son en Santiago. Sí, efectivamente. Ahora, este es un estudio bien grande que hicimos en conjunto con la consultora de gestión social y con la Adolfo Ibáñez, con la Universidad Adolfo Ibáñez, cuyo objetivo es entender cómo viene la gente en general, y particularmente en las regiones donde hay industrias exportadoras, el modelo exportador chileno. Que es como el modelo de desarrollo que tenemos hoy día. Claro. Cómo lo mira, cómo lo evalúa, y al mismo tiempo cuáles son las expectativas del modelo de desarrollo que querríamos tener, de alguna manera. Y yo les voy a mostrar les voy a comentar algunos datos generales del estudio, que es una muestra muy grande, ¿verdad?, donde pudimos hacer algunas muestras específicas en las zonas donde hay cobre, donde hay litio, donde hay frutas, donde hay forestales y donde hay salmones, ¿no? Para tener una mirada general sobre el modelo exportador chileno. Entonces les voy a contar algunos datos del estudio. Lo primero es que, por ejemplo, respecto de la minería, esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo lamentablemente ahora a propósito del teniente, hay un 31% del total de la población en Chile que tiene algún tipo de relación con la minería, es decir, trabaja en la minería, ha trabajado en la minería o tiene parientes que trabajan en la minería, independientemente si viven en regiones mineras o no. Perfecto. Pero igual es harto, un 31% Sí, dentro de la población. Porque esa es como la familia minera extendida, podríamos decir. Para que entendamos un poquitito el significado y el alcance. Es decir, por eso que la tragedia que estamos viendo en el teniente es una tragedia que es tan masiva, no solo es nacional, pero es nacional además porque mucha gente se siente involucrada en esto. Y que han trabajaron o han trabajado o familiares, o tienen familiares que trabajan en la minería. Uno de cada tres chilenos. Exacto. Sí, y en la fruticultura, por ejemplo, un 22% de la población. O sea, es harto, como primer dato interesante de contexto. Respecto de la postura que tienen los ciudadanos frente a la estrategia de desarrollo basada en la producción y exportación, lo que vemos, por ejemplo, es que hay una imagen bien positiva en términos de que las industrias exportadoras tienen un alto desarrollo tecnológico. No hay una mirada de que son poco desarrolladas, poco sofisticadas o son muy precarias en materia tecnológica, ¿ya? Y lo mismo, por ejemplo, el 61% cree que tienen alto desarrollo tecnológico versus un 28% que cree que son más bien precarias tecnológicamente las industrias exportadoras en general. Y por otro lado, lo mismo que los trabajadores de las industrias exportadoras chilenas tienen altas competencias técnicas también, y no que son gente con baja preparación, que no están capacitados. La mirada que predomina es la positiva. La positiva respecto de la inclusión de la tecnología, de la preparación técnica de la gente que está metida en estas industrias exportadoras en general. Y a nivel conceptual, en general, la gente no percibe una incompatibilidad entre la producción de materias primas, el cuidado del medio ambiente y
el desarrollo de las regiones donde las materias primas son explotadas. Dice, esto puede ser perfectamente compatible, independientemente que después cuando uno mira algunas industrias en particular puede tener ciertos cuestionamientos respecto del manejo ambiental y otras cosas. Pero en general hay una mirada más bien positiva. Si no se lo ponen cerca. Exactamente. Es decir, no hay una contradicción por defecto. Claro. Que esto que estamos haciendo es una predisposición por defecto donde es incompatible. Este es un modelo de desarrollo inviable porque por defecto, si lo empujamos, estamos o destruyendo comunidades o afectando el medio ambiente. El punto es que tiene que ser hecho con cuidado y con inteligencia, ¿ya? Y también, por ejemplo, frente a la pregunta de si es posible para Chile ser un país desarrollado exportando materias primas o mientras Chile exporte materias primas nunca vamos a ser un país desarrollado, un 62% dice que cree que es posible que seamos desarrollados exportando materias primas versus un 28% que dice que no es posible que seamos desarrollados. Pero hay como una mirada razonablemente, digamos, abierta, positiva. Con un modelo bien validado también. Y donde se valida de alguna manera no necesariamente el concepto genérico, sino que las cosas puntuales o las dinámicas puntuales que produce la explotación de las materias primas. Es decir, hay tecnología, hay desarrollo profesional, hay compatibilidad entre la exportación y la explotación de materias primas y las comunidades y el medio ambiente, y al mismo tiempo Chile podría llegar a ser un país desarrollado solo exportando materias primas. O sea, a lo mejor me estoy adelantando y capaz que sea demasiado lejos, pero Jara tiene razón, intuitivamente hablando, cuando se aleja del concepto de la demanda interna, digamos, que era una proposición de cambio de modelo. Sí, pero te voy a mostrar después que en alguna medida hay una cierta paradoja al final, porque la gente igual valora más los países manufactureros. Es como una suerte de paradoja y le gustaría que Chile fuera un país manufacturero, y al punto incluso que gente dice que está dispuesta, o dicho de otra manera, hay más gente dispuesta, que dice estar dispuesta a pagar más por productos producidos en Chile que por productos importados. Por lo tanto, hay una suerte de jueguito acá con la idea o el imaginario de un país que fabrica autos, que fabrica tecnología, que produce cosas, que manufactura a partir de las materias primas. Bueno, pero en lo grueso, lo que vemos es que en general, si uno lo pone como una suerte de indicador respecto a habilitación o resistencia a una estrategia primaria exportadora del país, vemos que hay un 37% de la población que muestra alguna resistencia alta o media a una estrategia de desarrollo basada en la explotación y exportación de materias primas. 37% baja o media, lo cual te muestra que hay un 63% que no tiene ninguna resistencia o que tiene una resistencia baja, ¿ya? En términos de tensiones narrativas, si se quiere, ¿ya? Y quienes son más resistentes, no sé si es paradójico o era esperable, es la gente de la élite y del centro de Santiago, o sea, del centro de Chile, de Santiago. La gente que vive en Santiago, las élites informadas, las élites más preparadas profesionalmente, son las que muestran un 45% de mayor resistencia que la gente, que el resto del país. Esto no es tan distinto. El efecto Molde Castro. Exactamente, efecto Molde Castro, efecto Hidroaicén, efecto... Y esto es importante porque tiene todo un efecto respecto de cómo ciudadanos o élites informadas, más preparadas intelectualmente, incluso que viven alejadas de los centros de producción, pueden terminar afectando proyectos de desarrollo basados en explotación de materias primas. Ahora, lo que digo es que Santiago es una ciudad propia de servicio. Sí, pues. No hay minas de cobre, no hay salmón. O sea, tenemos una mina de cobre, lo que pasa es que no la vemos. Claro, no la vemos, pero no tenemos el salmón metido al medio. Claro, pero si tú también piensas quiénes eran los que más apuntaban o empujaban estos modelos de acuerdo, en algún minuto hablamos del decrecimiento, incluso durante el periodo del proceso constituyente. Se hablaba de Chile en 20 años, un país que dejaba de ser minero en algunos casos. Se comentaba como tema, eran élites, finalmente informadas, preparadas intelectualmente. Hiperinformadas. Más claro. de lo que podría ser recurrente. Exactamente. Bueno, y el desempeño que hay de las industrias, esto es otro tema interesante, el desempeño que hay de las industrias varía en general entre las élites informadas del centro de Chile, de Santiago, y la gente que vive en las zonas anfitrionas de las explotaciones específicas o en las zonas donde se producen las explotaciones. Por ejemplo, respecto del cobre, bueno, el cobre, el aporte que hace en la economía nacional, hay bastante simetría. El 88% de las élites dice que aportan y el 88% también de la gente que vive en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo u O'Higgins, también está de acuerdo. Pero, por ejemplo, en el litio, hay 20 puntos de diferencia en el nivel de aporte a la economía del país entre lo que percibe la gente que vive
en Antofagasta o en Atacama versus la gente que vive en Santiago. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la industria forestal. El 46% de la gente que vive en Ñuble, Biobío, Araucanía o Los Ríos, 46% dice que esa industria aporta mucho a la economía nacional y solo un 33% de los habitantes de Santiago Qué buena. más preparados, si se quiere, o con mayor capital cultural. Hay un desacople importante. La costa oeste, claro. Hay un desacople importante. Bueno, pero piensen en California. Y dónde se discuten las políticas públicas y dónde se genera ciertas discusiones, incluso académicas, a veces están muy centralizado el país. ¿Te fijas? Entonces la mirada es distinta. Lo mismo en la industria, no sé, del salmón, por ejemplo, el 41% de la gente en Santiago dice que los salmones aportan a la economía nacional versus el 63% de quienes viven en los lagos Aysén o Magallanes, ¿ya? Lo mismo pasa con la generación de empleo en regiones. La gente que vive en la zona siente que el aporte que hacen estas industrias a la generación de empleo es significativamente superior al que percibe la gente que vive en Santiago respecto de lo que produce la minería, el litio, la salmonicultura, la fruticultura, etcétera, en cada una de las regiones. ¿Se entiende la distancia acá? Como la experiencia directa, la experiencia concreta versus la experiencia intermediada o más lejana o a través de medios de comunicación. Bueno, y en el impacto ambiental, donde las distintas industrias donde de alguna manera están más cuestionadas, igual la gente que vive en las zonas donde se produce cada una de estas industrias, o donde se desarrollan estas industrias, tiene una mirada mucho más positiva del manejo medioambiental que tienen hoy día estas industrias y del manejo que han tenido hoy día respecto al pasado de lo que tienen las élites santiaguinas respecto de cómo lo hacen estas industrias. Entonces, hay un desacople importante y que no tiene que ver solo con una cosa de percepciones, sino que también cómo hacemos las cosas al final del día, cómo discutimos, cómo ponemos los temas y cómo se trabaja la política pública, que está siempre muy centralizada. Para ir cerrando, en términos de orgullo, el conjunto del país tiene mucho orgullo por la minería del cobre y por las distintas industrias, pero el orgullo que tiene la gente que vive en las regiones mineras es superlativamente mayor respecto a esta industria del que tiene la gente del común de las personas que no viven en la zona. Lo mismo pasa con la frutícola, con la minería del litio, con la industria del salmón, o sea, puntos muy distintos, y también con las forestales. O sea, por ejemplo, en las forestales, un 46% de la gente que vive en las regiones forestales tiene orgullo por esta industria versus un 32% el resto de la población. O sea, los que tienen la experimentación, la experiencia directa tienden a valorarlo más. Exactamente. Sí, piensa además que son grandes contratadores las empresas grandes, claro, en la zona. En la generación de empleo, en la generación de aporte a la economía de la región, en la generación de empresas que están de alguna manera trabajando, claro, y vinculadas con cada uno de estos rubros, ¿verdad? Los proveedores. Camioneros. Claro. Paula Escobar Chavarría. No, yo creo que es muy interesante el estudio. Una cosa que es, claro, muy relacionada, o sea, se entiende esto, es porque el efecto del empleo o el desempleo está ahí mismo. Entonces, es distinto pensarlo en abstracto. Si una de estas industrias productivas cierra algo, uno desde Santiago podría decir, bueno, se perderán empleos, pero los empleos que se pierden, la gente que está contestando esta encuesta, son sus empleos o los de su familia los que se pierden. Claro. No es como una discusión intelectual, es completamente real. Entonces, hace sentido que valoren mucho más aquello que está produciendo empleo y empleos que en general son buenos empleos, porque no se trata de empresas grandes que no están pagando, imagino yo, los sueldos más bajos. Lo que sí es además, o sea, eso me parece que es bien coherente, ¿no? Ahora, me parece una buena noticia que el impacto ambiental, que es uno de los temas que debatimos, ¿no? Estas industrias que están exportando materias primas, bueno, hay un impacto en el medio ambiente, este debate en torno a cuánto proteger, a costa de qué, pero tenés el empleo, pero tienes muchas cosas sobre la mesa que conjugar. Es bueno que ellos que viven ahí valoren, o sea, encuentren que el impacto ambiental está mejor tratado, porque sería terrible lo contrario, así que es, nosotros pensáramos desde acá, hay una regulación ambiental muy buena y la gente ya dijera, yo tengo una vida espantosa, no puedo respirar, no puedo vivir, así tipo ventana, ¿no? Hay diferencias por industria, sin duda, pero en general hay un saldo positivo de la gente que vive en las regiones respecto del resto de la población. Claro, pues sería mucho peor, es verdad. Exactamente, sería terrible, porque querría decir que estamos ciegos frente a la realidad cotidiana y que la gente está viviendo una vida realmente imposible y que está viviendo en el día a día la incompatibilidad. Elite alienada. Y lo último que quisiera decir es que yo creo que hay una tendencia en los debates en Chile que es muy mala a hacer todo blanco y negro, todo binariamente. Entonces, o se respeta el medio ambiente, o hay industrias exportadoras, o se exportan materias primas, o se deberían exportar completamente productos con valor agregado. O sea,
y al final es todo al mismo tiempo. Hay que proteger el medio ambiente justamente para que esas industrias exportadoras de materias primas tengan mercados globales que requieren estándares ambientales, porque si no es considerado dumping. O sea, nadie podría exportar ni fruta, ni madera, ni salmones, ni vino, si está haciendo un estándar ambiental más bajo que sus competidores, que van a decir que hay una competencia desleal. Por otro lado, tiene que haber la posibilidad de que se desarrollen estas industrias de una manera, digamos, adecuada para las comunidades que viven ahí, porque dan un empleo que hoy día tenemos un desempleo además súper alto, o sea, un desempleo de 8,9 es realmente muy alto, pero también hay que pensar en industrias que desarrollen valor agregado, mayor valor agregado, industrias nuevas, que como hablábamos el otro día, antes con Quique, del profesor Ha-Yun Chang, este profesor surcoreano, economista, que decía Chile tiene que producir no solo materia prima, porque tiene que vincularse a sectores donde hay mucha plata. Todo lo que tiene que ver con la transición energética, por ejemplo, es un sector muy importante, pero también destacaba el NOTCO, o sea, decía, por ejemplo, los alimentos basados, proteínas basadas en planta, porque toda la humanidad es un potencial comprador. O sea, decía Chile, no puede la gente comer más salmones de los que come hoy día de Chile, probablemente tomar más vino. De hecho, la tendencia ahora es que los jóvenes no toman. Así que hay un problema. Ahí hay una discusión importante en todo caso, porque muchas veces se habla que los modelos exportadores, sobre todo por el tamaño de la economía chilena, tiene más bien que agregar valor en la lógica de sus procesos, en la tecnología de sus procesos, en el cuidado de las empresas proveedores, más que necesariamente manufacturar o transformar la materia prima en cosas para vender. Baterías de litio. Exacto, porque tú cómo las exportas al final. Hagamos camiones de Codelco, claro. No, pero tener un desarrollo, lo que decía él era tener un desarrollo, o sea, invertir en investigación y desarrollo, que es lo que se invierte es bajísimo, para poder tener la posibilidad de exportar otras cosas. Y yo creo que pero es un buen punto, porque podríamos haber aprovechado todo el boom del cobre, de hace no sé cuántos años que somos propietarios del cobre en un sentido muy como de entidad, digamos, en haber desarrollado los camiones. A lo mejor no valía la pena hacerlos acá porque como las baterías de litio salen más caros hacerlos. Imagínate llevar camiones. El joystick para manejar los camiones. A lo mejor eso, exactamente. O sea, podría haber habido otros capacitados que lo están haciendo. Chile van técnicos en minería a desarrollar proyectos en Australia, por ejemplo. Y eso es valor agregado. Exactamente, y ganas, o sea, no es una cosa o la otra. Tenemos recursos naturales, obvio, hay que automatizar y ver qué pasa con ese empleo. Hay que hacer upgrade tecnológico porque si no quedas fuera de competencia con otros que están más automatizados. Lo que se discute, y aquí con esto quiero cerrar, es la pretensión de industrializarnos a partir de nuestras materias primas. Creo que es una suerte de absurdo porque no tenemos ni demanda interna ni capacidad para exportar por la posición geográfica en la que está el país. Entonces, la lógica te indica que nosotros deberíamos apostar con más fuerza a nuestras materias primas para producir grandes exportaciones porque el mundo está demandando nuestras materias primas y cuidar que la extracción de estas evidentemente sea compatible con las comunidades y con el medio ambiente. Ahora, lo que tú planteas, Paula, en general tiene sentido y entiendo que hay un trecho entre un joystick y el camión. Lógico. Pero en general cuando uno pregunta, por ejemplo, si los países deben fomentar la fabricación nacional de bienes, aunque sea más barato importarlos desde otros países, hay un 59% que está de acuerdo con esta idea y solo un 11% que están en desacuerdo. O sea, es una paradoja como chauvinista. Cuando la tele no le funcione, a ver si es lo que hace Trump, en el fondo, diciendo vamos a volver a hacer todo en Estados Unidos y si vamos a hacer los autos en Estados Unidos. Y la verdad es que, claro, eso ya no funciona. Además, porque las partes se hacen en distintos países. La gente quiere pagar menos. Poéticamente es más lindo. Imagínate todos tus obreros trabajando, haciendo el Yagán. Raúl Presby. Claro, estamos todos el auto chileno, el computador chileno, el avión chileno, el satélite chileno. Claro. Tengo un amigo que se reía porque cuando chicos tenían un compañero de curso que le decían el armado en Arica. ¿Por qué? Porque tenía un cierto defecto. Jugaba con 8. Bueno, hoy día hay varios rearmados en Tacna, pero bueno. Oye, mira la siguiente pregunta. Un país que exporta bienes y servicios, es siempre más desarrollado que un país que exporta materias primas. 51% está de acuerdo. Es decir, es más valioso exportar bienes
hechos, manufacturados, que exportar materias primas. Solo un 11% están de desacuerdo con eso. Entonces lo que quiero decir es que de alguna manera nuestro modelo de desarrollo está validado técnica, conceptualmente, si se quiere, pero en la idea seguimos con una cierta fantasía, y cuando nos preguntamos qué países admiramos en términos de su desarrollo, miramos países mucho más, o sea, claramente más manufactureros. Admiramos Estados Unidos, admiramos Alemania, admiramos Japón, admiramos China cada vez más. Entonces hay una suerte de paradoja una suerte de paradoja entre lo que queremos ser o lo que creemos que somos y lo que de verdad como potencialmente podríamos llegar a ser. Porque tenemos mucho más potente como un país con una potencia exportadora como es Australia, probablemente Nueva Zelanda o como es Canadá. Probablemente porque tenemos modelos de valor o valoramos modelos que son de manera muy enquistada. A mí me encantaría saber más sonetos de Shakespeare que las tonteras que sé, digamos. Porque en general se considera que uno es más culto sabiendo sonetos de Shakespeare. Pero bueno. O es más bacán porque hace las cosas y no exporta los insumos para que otros hagan las cosas y después los compremos, aunque sean más baratos. Ahora hay un pedazo seguramente hay un pedazo de cobre en un iPhone o en un auto. En todas partes. Ahora el iPhone se hace con partes de como de 17 países Exactamente. distintos. Ahora sí, yo creo que lo que pasa, Cristian, es que no es incompatible una cosa con la otra. Y hay hartas áreas en que somos líderes globales. O sea, somos realmente un exportador de alimentos de clase mundial. Eso es real. O sea, no es que uno diga, hoy hay un potencial. O sea, ya tenemos un lugar muy importante en muchas industrias. La industria salmonera es capaz de sacar un salmón y ponerlo en Tokio en 48 horas fresco. Eso es pura tecnología. Y pensemos en la exportación de cereza, la exportación de fruta, el vino. O sea, hay muchas... me contaban en India, nueces de Chile. ¿Sí? Es una marca. Las nueces de Chile. Pues, eso sí que es agregación de valor. Claro. Por Exactamente. Sí. Ahora, eso no significa que en un mundo que además está en una era de disrupción tecnológica brutal, no tratemos con la capacidad que tenemos de talento humano, ¿no? De la generación más estudiosa de la historia de Chile, con una tasa de penetración en carreras universitarias más alta de la historia, de también hacer saltos tecnológicos. ¿Por qué no vamos a poder tener más unicornios? ¿Por qué no vamos a poder hacer agregar, no solo aportar materias primas, sino otras cosas? Por ejemplo, hay un área en biotecnología que nos va bien. Pero es que es distinto empezar a hacer citronetas de nuevo. No, pero es que no es lo que se piensa. Claro. Oye, ahora el lenguaje es importante en esto también. O sea, no es lo mismo hablar de industrias extractivas a industrias exportadoras. Sí, pues. Que tiene que ver con cómo nos miramos hacia nosotros mismos. O sea, porque es de relato, es una diferencia de relato. Un relato que cambia. Yo creo que esa discusión no está tan instalada. Eduardo Galeano este programa. ¿Hasta cuándo? Cristian Valdivieso, Pablo Escobar Chavarría, una música corta. Que ojo con la robotización y ojo con la pérdida de empleo en esta industria, porque no sé si la percepción va a ser tan buena cuando la industria que está afincada en un lugar no empieza a contratar más gente. Sí, es un tema y que es una tendencia muy fuerte, o sea, en la agricultura. Bueno, esas industrias tendrán que preocuparse también de la capacitación. Que una buena noticia y una mala. La buena es que si se hacen cargo a tiempo, tienen solución. Y se supone que, bueno, de eso se trata el capitalismo, que esas personas van a encontrar otras y se adaptan a la nueva realidad, que van a seguir demandando manos de obra y trabajo. Vamos a ver si funciona el capitalismo. Nos da para otra página 13, porque parece que la destrucción creativa va a eliminar esos trabajos y los nuevos trabajos no van a ser para esas personas mismas. Hacemos página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,74 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso, son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM, con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM, nadie te da más. ¿Sabías que Grupo Sintac es una empresa del Grupo CAP que transforma el acero en soluciones constructivas eficientes, sostenibles y de alta calidad? A través de sus marcas Promet, Sintac y Tupemesa, hace realidad soluciones que inspiran un futuro mejor. Más información en gruposintac.com. Página 13.
No te puedo creer. Las Spice Girls. ¿Por qué estamos sonando las Spice Girls? Es buena. Yo creo que esta es la que más me gusta de Spice Girls. Gary Halliwell. ¿Cuál es? Ginger Spice era esta. La pelirroja. Por eso es Ginger Spice. Fueron elegidas las almas. La Anita Roja es fan. Sí, nuestra es fan. productora es fan. Sí. Sí. Es una enciclopedia. Sí, de Spice. de cultura y de otras cosas. de Spice Girls y de cultura popular. Deberías saber más sonetos de Shakespeare, Anita. Nació en 1972 Gary Halliwell, o sea, cumple 53. O las Spice Girls tienen 53 años ya. ¿Qué ibas a decir? ¿Que no son un lirio, Iván? No, son un lirio total. Un lirio total. Un lirio de 50 y tanto. Sigue siendo spicy. El álbum Help de los Beatles también es un lirio. 60 años cumplió. Nació un día como el de 1965. Andy Warhol hubiera cumplido 97 años. Capaz que estaría vivo. Igual se puso harto. Tuvo una vida bien disoluta. Trajinada. Pero bueno, intensa. Parece que eso dura más que lo otro, que ser sano. Tenía 58 años cuando se murió. Igual se murió joven. Súper joven. Y tú, una vida pintando latas de sopa. Una vida bastante próspera pintando. Sí, la verdad es que tuvo una vida Eso bastante. son como los sonetos de Beethoven. En clave de pintura. Una historieta de Condorito fue publicada por primera vez un día como hoy de 1949. Toma. Y Condorito. Eso sí que es agregación de valor y exportación. Agrega exportación en todo el mundo. Claro, ahora pero algunos lo ven como extractivismo porque es cóndor. Ay, Pero yo lo veo como el dibujo. Vinnie Vincent, guitarrista, fue por un breve periodo guitarrista en Kiss, pero es coautor de Lick It Up, un gran éxito de Kiss. Nació un día como hoy de 1950. ¿Y sabes quién está de cumpleaños? 52. ¿Y quién está de cumpleaños? La Patti Rivadeneira. Mira. Gran actriz chilena. Se envolvió una bandera como hoy de los años 90, ¿te acuerdas? Gran escándalo, una La crisis performance moral de Vicente Ruiz. Del cura Oviedo. En pelota, pilucha, solo con una bandera. Claro. Mucho antes que Cecilia Boloco, en el Bellas Pero Artes. Cecilia Boloco fue con la Argentina. claro. Es verdad. No, y esto fue a principios de los Qué 90. duro. Eso es apropiación cultural. Apropiación cultural. Sí. Totalmente. Bueno, Patricia Reneira nació el 64, o sea, se cumple 61. Eso. Yo tuve que hacer ese reportaje para el Mercurio. Fíjate, ¿Cuál el cuerpo de la crisis moral? cuando estaba Pilucha. Que se unía a una- Ese era el escándalo. Que se eso. unía a unas declaraciones del que era el primer presidente del Instituto Nacional de la Juventud, Sergio García, que era socialista, que había dicho que había que difundir el uso de preservativos. Quedó la escoba. Ahí partió la crisis moral de este Ahí país. partió la crisis moral Ahí de partió la Oviedo Cavada. decadencia. Todavía no llegábamos al pic y ya estábamos en decadencia. Hoy día nos preguntamos por qué tenemos solo 135.000 nuevos niños en el país. Claro. Con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría y con Quique Mujica. Gracias por el programa de hoy. Quédense con nosotros después de la pausa. Sigue la mejor música acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.